Hola, somos Brian, Tony y Eric Luengo y venimos aquí a hacer una entrevista desde el proyecto Perfields. ¿De dónde vienes? Vengo de Rumanía, de un pueblo pequeñito. ¿Naciste ahí? Sí, ¿Cómo fue tu infancia ahí? bastante feliz, la verdad. He sido bastante feliz. ¿Y por qué tuviste que venir hacia aquí? Bueno, por culpa de problemas familiares, mis padres se mudaron a Francia y después yo he venido para Francia también con mis padres. ¿Tenías buenos amigos? ¿Tenías una vida allí? Bueno, al principio no tenía a nadie, obviamente me sentía siempre solo, pero a poco he empezado a conocer gente y ahí en Francia he acabado mis estudios. ¿Te gustaría volver ahí a Rumanía? Sí, obviamente, claro. Voy cada los años cuando puedo, voy para Rumanía a visitar mi tierra natal. Para ti, ¿cuál es tu tierra natal? Tu tierra natal. ¿Cuál es el sitio que tú crees que es tu casa? Hombre, obviamente mi casa es Rumanía, pero claro, depende de la vida que la tenías, depende de los recursos y todo eso. Para mí siempre será Rumanía, pero claro, obviamente ahora como por ejemplo, yo estoy en España, pues prefiero estar en España. ¿Cuántos años estuviste en Rumanía? Pues desde que nací, desde que he nacido a la edad de 19 años, pues me he ido para Francia. He vivido en Francia y después a 25 más o menos, a la edad de 25 años me he venido para España. ¿Por qué tus padres se debieron de ir de su país? Bueno, primero mi madre se fue para Francia porque se fue solo para visitar Francia porque su hermana vivía en Francia. Y entonces, como como se ha ido a ella a Francia, pues se quedó un año y medio, dos, se quedó ella y empezó a trabajar y eso, pues cuando ella se ha dado cuenta que se puede ganar dinero más fácilmente, pues entonces nos hemos mudado todos a Francia. ¿Qué diferencias había entre Francia y Rumanía políticamente? Hombre, una diferencia muy grande. En Rumanía es un país muy bonito, pero es un país pero muy democrático. Y hay mucha corrupción, muchísima corrupción. ¿Tuviste la sensación nunca de pasarlo mal económicamente, no tener lo suficiente y por lo tanto irse a Francia fue una buena decisión? Hombre, obviamente que fue una decisión muy buena. Hemos tenido bastante problemas económicamente porque en Rumanía muchas veces la mayoría de la gente se gana la vida trabajando en el campo. Y entonces, claro, cuando tú trabajas, por ejemplo, tú trabajas toda la vida, tú trabajas tu tierra y no puedes recortar nada de tu propia tierra, entonces, claro, obviamente si tú te vas en otro país y te puedes ganar la vida más fácilmente, obviamente que te duela, tienes de irte para tener una vida mejor. ¿Por qué decidiste salir de Francia y venir aquí a España? Bueno, primera vez cuando yo he venido a Francia, a España, he venido para visitarla. Y entonces tengo la segunda hermana de mi madre, vive ahí en España. Y entonces ella me invitó a pasar el verano con ella. He venido a pasar el verano con ella y entonces pues me he quedado ahí con ella en España. Me he quedado 2-3 meses y entonces un amigo de mi tía me preguntó que si no quiero trabajar y le dije que sí, que quiero trabajar y entonces he decidido quedarme en España. ¿Se te hizo difícil irte a vivir a Francia?
Hombre, primera vez para mi madre, para mi madre ha sido fácil, porque nosotros todavía no hemos estado en un país, en Unión Europea. Y entonces para poder visitar otro país nos hacía falta una visa, como una invitación para poder entrar en el país extranjero. El caso de mi madre. Mi madre le ha hecho, ¿cómo se llama? Su hermana le hizo una invitación para poder entrar en el país, en Francia. Pero para nosotros fue muy difícil. Podríamos entrar como una visa, pero alrededor de 3 meses, si no tenías un sitio de trabajo, tenías de volver a Rumanía. Te expulsaba de país. Si no tenías una visa de trabajo, entonces te expulsaba de país. Después de 3 meses te expulsaba. ¿Cómo es para conseguir una visa? Era muy difícil, en aquella época era muy difícil. O un conocido o buscar faena como loco, hasta que encuentras una persona que te tiene que hacer un contrato. ¿De qué trabajabas en Francia? Estaba trabajando por unas máquinas. Estaba trabajando como un torero. Estaba cargando camiones para construir unos cuartos frigoríficos. ¿Qué te hubiera gustado trabajar cuando...? Hombre, yo cuando llegaba a Francia y claro, yo he dejado mis estudios, he dejado como si fuera a decir toda mi vida atrás, ¿no? En Rumanía. Y entonces, claro, yo cuando he llegado a Francia, todavía estaba joven. Y entonces, como yo no he podido acabar mis estudios en Rumanía, pues mis padres intentaron de poder continuar mis estudios, ¿no? Y al final a cabo he conseguido acabar mis estudios en Francia. Quería ser contable, pero claro, para poder sacarme el título del contable, pues costaba mucho dinero y no he podido sacarme el diploma. ¿Se te han prohibido otras cosas que te hubieran gustado hacer por cosas de recursos económicos o por otras cosas? Bueno, muchas cosas, pero claro, eso dependía de todas las cosas como has dicho, del recurso, del dinero. Me gustaría hacer muchas cosas, pero claro, definitivamente no he podido hacer lo que yo quería. ¿Te has sentido discriminado por alguien en España o en Francia? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos, como si fuera a decir, una historia bastante fea entre los rom y los gitanos, entre los rumanos y los gitanos. Pues muchas veces he sido discriminado porque muchas veces nos llama gitanos, que somos gitanos rumanos. Cuando la gente no conoce la verdadera historia entre los gitanos y entre los rumanos. Y entonces, claro, cuando tú te vas en un sitio y te pregunta de dónde eres, hay muchas veces que te vas a una persona y le dices, vengo de Rumanía. Todo el mundo como si fuera a decir que se asusta, ¿no? O se tira para atrás, uy, este es rumano, seguramente viene a robar. O muchas veces, por ejemplo, me han llamado ladrón, que venimos solo para robar, cuando no es verdad. Yo he venido para trabajar, he buscado un trabajo como todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos tu historia. Pues muchas gracias a vosotros.